Siquiera, siquiera. Sí, sí. Bienvenido, mi hermano. Mil gracias de verdad Gracias. nuevamente por acompañarnos en esta mañana y por compartir con nosotros este tema tan, tan importante. Seguro, es un gusto delante del Eterno poder servirles en la impartición de estas temáticas, sobre todo en esta, pues que he considerado que en el Eterno me he llevado una gran escuela, ¿no? Sobre el Lashon Hara. Bueno, una vez más, buenos días a todos los oyentes, paz para todos. Espero pues que esta síntesis nos pueda servir de luz en seguir rectificando nuestra lengua, porque eh, eventualmente y circunstancialmente muchas veces pues cometemos este error, ¿no? En el Talmud mismo se reconoce que difícilmente el hombre logra dominar en su totalidad la lengua, imagínense. Entonces, creo pues que este mal pasa a ser parte de esa levadura que necesitamos extraer de nuestras vidas, sobre todo en estas semanas previas a lo que es la celebración de Pesaj. Bien, si podemos entonces avanzar para entonces introducirnos en el tema. La definición de Lashon Hara, pueden ver allí en pantalla cómo se escribe en hebreo. Sería lengua mala o lengua maligna, también se le puede traducir. En su definición se refiere al acto de hablar despectivamente de otra persona. Esto se considera como un pecado dentro de la Biblia. Así es. Aunque los argumentos sean verdaderos, algunas características del Lashon Hara, aunque los argumentos sean verdaderos, incluso desconocidos públicamente, y no se busca intención de reparar una situación negativa, constituye un pecado independientemente del medio utilizado, sea comunicación cara a cara, reuniones, en las redes sociales, mensajes, por teléfono o por correo electrónico, siempre que el mensaje esté cargado de una intención despectiva y negativa, en perjuicio pues de quien se esté refiriendo, la persona, es constituido Lashon Hara. Entonces, ¿qué se considera Lashon Hara? Ampliando acá la definición, todo comentario que transmite alguna información negativa de cualquier índole sobre nuestro compañero. Ese será considerado Lashon Hara y será prohibido mencionarlo, ya que eso puede provocarle algún perjuicio de cualquier tipo o por lo menos una mala imagen, una mala perspectiva acerca de esa otra persona. Continuamos. Bien, muy bien mencionaba nuestra hermana hace minutos que una característica que vemos en el escrito de números de Bemidbar es que hay una serie de acontecimientos, de relatos históricos, donde el pueblo recibe una consecuencia. Y esas consecuencias obedecían a una causa, y la causa, en este caso, era el Lashon Hara, la murmuración, ¿sí? El hablar despectivamente acerca del Eterno, acerca de Moisés como líder del pueblo, acerca de la tierra, acerca de los alimentos que le proveía el Eterno, y así sucesivamente. Y vemos pues que este relato se va repitiendo muchas veces en este escrito, ¿no? De números. Entonces acá voy a señalar algunos de los que resaltan a la luz de las escrituras para ahondar, ¿no?, en las características que constituyen este mal, como lo es la mala lengua, conocido como Lashon Hara. Números 12, 1 al 6, aparece la historia de Miriam y Aarón. Voy a leerlo, dice, y Miriam y Aarón hablaron contra Moisés. Vean allí, hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había. Disculpen que en pantalla tengo acá otras cámaras y entonces no logro ver todo el texto. Okay. A causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron, solamente por Moisés ha hablado el Eterno, no ha hablado también por nosotros, y lo oyó el Eterno. Y aquel varón, Moisés, era muy manso, más que todos los hombres que habían sobre la tierra. Importante destacar acá que hay versiones que indican
que fue el hombre más humilde de la tierra, no manso, sino humilde. Y luego digo a Hashem, a Moisés y a Aarón y a Miriam, salgan ustedes tres al tabernáculo de la reunión. Perdón, dice, salid vosotros tres al tabernáculo de la reunión. Y salieron ellos tres. Entonces Hashem descendió en la columna de nube y se puso a la puerta del tabernáculo. Y llamó a Aarón y a Miriam y salieron ambos. Y le dijo, oigan ahora mis palabras. Si entre ustedes hubiera profeta de Hashem, yo apareceré en visión. Yo apareceré en visión y en sueños hablaré con él. Lógicamente acá estoy resumiendo el relato. Lo que sigue a continuación, más o menos, es que el Eterno se refiere a Miriam y Aarón de que él le hablaría cara a cara a Moisés, no así a otro profeta, sino que lo haría por otros medios, digamos, de forma indirecta, como a través de sueños, a través de mensajes auditivos, pero no cara a cara. Hablándonos en este caso, y me salgo un tanto del tema, ¿no? Pero para contextualizar, digamos, la confianza que había hacia el siervo Moisés era muy distinta a la del resto de personas que podían, para ese momento, comunicarse con el Eterno. Y por ese nivel de confianza, de honra, de respeto, el hablar mal contra ese líder constituía una falta gravísima, en este caso de parte de su hermana o de parte de sus hermanos, ¿verdad? Miriam y Aarón. Y ante ese énfasis vino entonces una sentencia que se lee versículos mucho más adelante, donde Miriam es golpeada por Sarat, una enfermedad en la piel a consecuencia de haber cometido esta falta de lashon hara, de hablar mal, de hablar en contra de. ¿Y qué fue lo que habló en contra de? Fíjense que, y me gustaría ampliar este énfasis acá, dice que habló mal contra Moisés, y lo que hizo fue la comparación. ¿Acaso también el Señor no habla con nosotros así como habla con él? Fíjense que nunca lo ofendió, nunca se refirió a él con palabras propiamente negativas, nunca se refirió con groserías, con maledicencia, nunca lo maldijo, simplemente hizo una comparación en relación al tipo de vínculo que había entre el Eterno y él, pero también entre el Eterno y ellos, ¿sí? Y nada más ese factor de comparación ya fue constituido a hablar mal. Y hablar mal ya era lashon hara, y en consecuencia entonces venía, en este caso, este mal sobre su cuerpo, sobre su piel, que era sarat, que era como especie de un tipo de erupción, mal traducido al idioma español como lepra, pero que en todo caso había una afección ya a nivel de piel y que debía pasar por una transición de sanidad, de purificación, para que entonces la persona fuera constituida nuevamente, purificada y sana de esa enfermedad, ¿no? Cosa que Bien, para que se diera esa condición, ella o quien sufría de este mal, debía ser desincorporado del campamento por 7 días, luego regresar ante los sacerdotes, quienes hacían una evaluación previa, y en función de esa evaluación se determinaba si la persona efectivamente había alcanzado la sanidad y era reintegrada nuevamente a la comunidad. ¿Ok? En todo esto hay una gran una riqueza. preguntita y Sí, chititica, mi hermano. sí, sí. Levanté la mano, pero no sé si me Disculpe, no vio. le vi, no le vi. Sí. Tranquilo. Es que generalmente ahí la pregunta, tal vez usted nos pueda ahí ayudar. ¿Por qué Aarón no tuvo también Sarat, sí, o no fue condenado como pecado? Generalmente Sí, nos preguntamos eso, ¿no? sí, superficialmente en la lectura, como el mal le vino a Miriam y no a Aarón, parece que hubo como una discriminación, pero el llamado de atención estuvo sobre ambos, la reprensión estuvo sobre ambos. ¿Qué sucedió allí? Lo que se cree a partir de comentarios de sabios de Israel y más tarde de teólogos modernos, es que por la investidura de autoridad que poseía Aarón como sumo sacerdote, como Cohen Gadol, que se mantenía todavía en el ejercicio y en el rol de mediar entre el pueblo y el Eterno, él no llevó la sanción en cuanto al perjuicio de la enfermedad, ¿ok? Pero años más adelante, cuando finalmente llega el día pues de su partida, apenas a él le quitan su vestimenta, él cae muerto. Y de allí se presume, entre otras cosas, pues que
el hecho de que él fuera ya destituido de su vestidura y efectivamente ya cayera muerto, es que tras otros errores, porque no solamente fue ese, tras otros errores que él pudo haber cometido en su rol como sacerdocio, mientras pues se mantenía en vida, digamos, le fueron contados como sentencia, fue al momento de él ya haber culminado su rol como sumo sacerdote en Israel. ¿Sí? Esto no está escrito, es una deducción que se extrae pues de toda la historia y de la biografía Interesantísimo. de Aarón, sí señor. Interesantísimo. Mil gracias, mi hermano. De hecho, ahora que estamos pasando por la parasha, no, aquí, que no es de la parasha, es que tiende uno a confundirse. Sí. Hablábamos de eso, que cómo Aarón había muerto de una, o sea, que Sí, Dios le dice, sube al monte y apenas le quitan su vestidura, él muere. Entonces, muchísimas gracias porque nos responde también ahí esa qué pregunta. bueno, qué bueno, qué bueno. Entonces, bueno, para cerrar con este primer relato, vemos entonces ese perjuicio a causa del Lashon Hara. Continuamos. Vámonos a un siguiente relato, que es el relato de los dos espías. ¿Sí? Esta cita se encuentra en Números, capítulo 13, 32 y 14 y versículos 1 y 2. Y vituperaron entre los hijos de Israel. Fíjense, vituperaron. Ya ese mal, esa acción, ya es visto pues como la Shonara. Dice, y vituperaron entre los hijos de Israel la tierra que habían conocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de gran estatura. Entonces toda la congregación gritó y dio voces. Y el pueblo lloró aquella noche y se quejaron contra Moisés y contra Aarón. Fíjense, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón. Todos los hijos de Israel y toda la congregación. Y les dijo, mejor hubiésemos muerto en la tierra de Egipto. Mejor hubiésemos muerto en el desierto. Imagínense ustedes. Aquí el lashon hara para repartir. Ajá, vean ustedes. En el versículo 32, vituperaron entre los hijos de Israel la tierra que habían conocido. Aquí es importante destacar lo siguiente, mis amados. Primero que efectivamente lo que ellos vieron en la tierra es lo que están describiendo, valga la redundancia, que están describiendo lo que están viendo. No están mintiendo, ¿ok? Pero con la intención en la que imprimían la descripción ya era visto como vituperio. Y el vituperio es una manifestación, en este caso, de la shonara. Por si fuera poco, digo esto porque no era mentira que habían hombres de gran estatura, ¿sí? De que la dinámica entre sus pobladores era que se tragaban a los pobladores, ¿saben? La gente se aprovechaban de los demás, ¿sí? Eran hombres muy fuertes, etcétera, etcétera. No mentían, pero con la intención con que daban este reporte, hablaban pues de que en ellos había temor, había pesar, había desánimo. No había la confianza de que efectivamente ellos pudieran conquistar esa tierra. Eso fue contado por la Shonara. Por otro lado, ellos cuando dan el reporte, producen e influyen en medio de la congregación, la cual dio gritos y dio voces, y entonces el pueblo empezó a llorar y lloró toda la noche. Ese lamento, influido por este reporte, es contado como la Shonara. ¿Ok? Es un efecto en este caso, es un efecto del lashon hara, ¿sí? Entonces, eso produce a su vez, ese lashon hara produce a su vez otro lashon hara, que es que se quejaron contra Moisés y contra Aarón y contra los hijos de Israel. O sea, tres quejas, una contra Aarón, otra contra Moisés, otra contra el pueblo, ¿sí? Y por si fuera poco, entonces, además de la queja, expresan lo siguiente: mejor hubiésemos muerto en la tierra. Esa queja ya de por sí es lashon hara. Y por si fuera poco, entonces vuelven a recalcar, mejor hubiésemos muerto en el desierto. ¿Ok? Estas expresiones que inyectaron desánimo, que alimentaron el desánimo y la derrota en cada uno de ellos, fue contada como la Shonara. Imagínense ustedes lo grave de este asunto y las consecuencias pues que se vieron más adelante. En el primer relato que leíamos con Miriam, vimos que vino Sarat sobre el cuerpo de Miriam. Y en este segundo relato, vemos que a partir de esta gran queja vino una gran plaga. No se da el detalle en las escrituras,
pero vino una gran plaga que hizo morir a mucha gente. ¿Ok? Vámonos a otro evento en las Escrituras, donde vamos a ver la evidencia del Lashon Hara. En Números 21, capítulos 5 al 8. Esta es la historia bien conocida sobre la serpiente de cobre, mal traducida en muchas versiones como la serpiente de bronce. Y habló el pueblo contra el Eterno y contra Dios, contra Moisés, perdón. Nuevamente vemos acá presencia de Lashon Hara, se habló contra alguien, contra el Eterno, nada más y nada menos, y contra Moisés. Y preguntan, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Entonces agregan, porque no es solamente la pregunta, sino ahora agregar, no hay pan, no hay agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Hashem envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo. Y murió mucho pueblo de Israel allí. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijeron, hemos pecado por haber hablado contra el Eterno. Allí hubo un reconocimiento del Lashon Hara. Y contra ti, ruega al Eterno que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró al pueblo. Entonces el Eterno le dijo a Moisés en respuesta a esa oración, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta. Y será que cualquiera que fuera mordido y mirare a ella, entonces vivirá. Aquí hay versiones que dicen entonces sanará. Pero ven, el tema es que eran sanados de las mordidas de las serpientes una vez que veían a esta serpiente de cobre que se encontraba sobre lo alto de un asta, que como un poste que había principal en medio del campamento. Ok, mucho que aprender acá, trataré de resumir lo más posible en cuanto a esta serpiente de cobre. Ok, inicia un proceso de murmuración, de quejas una vez más contra el Eterno y contra su líder principal, Moisés. Y entonces, en consecuencia, ellos empiezan a ser atacados por serpientes. Estas serpientes empiezan a morder al pueblo y la gente moría, pues, y se veían afectadas por las mismas. Esto los induce a muchos de ellos al arrepentimiento, y lo vemos cuando en el relato se nos indica que van a Moisés y le dicen, hemos pecado. ¿Sí? Están reconociendo que han pecado porque murmuraron contra él y contra el Eterno. Entonces le piden a él que ruegue al Eterno para que quite a las serpientes. Entonces, en respuesta a esa petición de parte de Moisés al Eterno, el Eterno le da una instrucción, que es que se moldeara una serpiente de cobre, se colocara a lo alto de un asta y que las personas, al ser mordidas por las serpientes, pudieran, en este caso, ver a la misma y alcanzar entonces la sanidad. ¿Qué vemos acá? ¿Por qué las serpientes tenían, digamos, la potestad, pues, de morderles? ¿Sí? Sin que ellos gozaran de alguna protección. Porque lo que Hashem quería enseñar allí es que así como ellos murmuraban y hablaban mal acerca de la autoridad de Hashem y de la autoridad de Moisés, con ese mismo perjuicio, ellos debían aprender como que vivir en carne propia la lección, entonces, de saber cuál era el efecto. Y el efecto es parecido a la mordida de una serpiente. Tras de esta serpiente, en un nivel mucho más profundo, en el nivel SOT, de interpretación mucho más profundo, ¿por qué fueron serpientes y no otro tipo de animal el que los atacara? Porque fue la serpiente quien sedujo al primer hombre y a la primera mujer cuando los indujo a comer del fruto del árbol prohibido, etcétera, ¿no? Eso está allí visto, ¿no? Porque fue la primera manifestación de Hasatán a través de ese ser que ataca no en defensa propia, sino simplemente por generar un perjuicio, por generar un daño. Y es así como actúa el Lashon Hara. El Lashon Hara va a traer un perjuicio simplemente para dañar a la persona. Puede ser que no esté en la intención original de quien lo esté portando, pero al final la consecuencia del Lashon Hara va a ser como el de la mordida de una serpiente. Y ante ello se requiere una sanidad. Al ser afectado por la mordida de la serpiente, al ser víctima del Lashon Hara, necesitamos recurrir a una sanidad divina. Y esa sanidad divina, para ese entonces, fue ver a esa serpiente. Pero ver la serpiente también tenía sus implicaciones. Era mirar a lo alto, poder ver al cielo, ¿sí? Que era lo que rodeaba a esa serpiente, entendiendo que
esta sentencia o esta sanción venía de parte del Eterno y que debían hacer memoria que lo que habían hecho estaba muy mal y que eso debía merecer una sanción, una disciplina. Entonces, al ver la serpiente, ellos, en consecuencia, podían ser sanados. ¿Por qué era de cobre? Porque el cobre representa redención. De hecho, es uno de los elementos utilizados en la construcción del Mishkan, del Arca de Reunión, el tabernáculo de reunión, perdón. Y esa redención permitía generar salvación y generar sanidad sobre los cuerpos de las personas que eran mordidos. Pero hay más, y es que esa serpiente, el nombre de esa serpiente en su término hebreo, cuando lo relacionamos con la numerología bíblica, vemos que tiene el mismo valor de la palabra Mesías. Es decir, que el Mesías estaba escondido detrás del mensaje de quién era esa serpiente de cobre, que pues lamentablemente años más tarde el mismo pueblo la preservó y la mantuvo guardada y la tenía como especie de un amuleto y empezaban a adorarle para alcanzar sanidad a través de esa serpiente. Y resulta que el Eterno utilizó la serpiente como un medio de recordatorio, de hacer memoria de que Hashem era quien traía en este caso la sanción por el mal que ellos habían practicado, que en este caso era la Shonara. No era un fin en sí, no era un Dios en sí, sino un medio para recordar que Hashem era quien traía la sanidad y es quien te disciplina a la hora de tú practicar el Lashon Hara. ¿Sí? Vamos al siguiente evento. Ok, llevamos 18 minutos. Estoy controlado por acá por el tiempo para honrar el compromiso. Ajá. Siendo así, entonces quiero pasar a otras consideraciones. Hay muchos más ejemplos, pero a efectos pues de la dinámica quise resumirlo en estas dos. En el caso de las codornices, cuando se quejaron por los alimentos, vemos allí como ejemplo que el Eterno les trajo carne hasta hastiarlo por las narices. Dice, hasta hastiarlo por las narices. Dice, relata allí pues las escrituras, ¿no? Ahora, otras consideraciones sobre la Lashon Hara. Y de esto, amados, se desprende toda una riqueza y toda una profundidad que definitivamente nos expone al descubierto muchas cosas todavía a rectificar en nuestra lengua y en nuestra alma. Porque a veces nos limitamos solamente a creer que el Lashon Hara es hablar mal de alguien y ya, y bueno, cuando lo aprendemos, lo asumimos, lo asimilamos y nos ejercitamos pues para no caer en ello. Pero tiene diversidad de expresiones. Entonces, a eso quiero apuntar mi objetivo en esta mañana, para que usted pueda identificarlo en usted, pueda hacer una autoevaluación y esto puede ser una gran oportunidad y una gran herramienta para usted seguir, digamos, depurándose de caras a la próxima celebración que tiene mucho que ver con la salida de Egipto y con estas prácticas que provienen de Egipto y provienen de esta edad presente, ¿no? Trayéndolo al mundo actual. Entonces, si me permiten, continúo acá en pantalla. Entre esas consideraciones tenemos el Moxie Shen Ra. El Moxie Shen Ra es el acto de difamar a otra persona utilizando mentiras. La difamación, sin más ni menos, a nuestro contexto cultural, la difamación. El hablar sobre otra persona, pero a base de mentiras, ¿ok? Cuando asevero que una persona, por ejemplo, está en drogas, cuando realmente no es así, cuando asevero que una persona practica la prostitución, cuando realmente no es así, es solamente una sospecha o es una idea que alimenté a partir de un chisme y etiqueto a una persona con algo que no es, ya eso es difamación. Y esa difamación, amados, es visto como la Lashon Hara. Entonces, puede que una persona esté practicando un mal, para culminar acá la idea con la difamación, puede que en un momento dado se nos hable sobre otra persona que no debió llegarse pues al momento de esa conversación, pero sí se llegó, nosotros nos armamos una imagen de esa persona. Y si nos hacemos extensivo de la idea, del calificativo que se le hizo a esa persona, podemos caer en difamación toda vez que lo que nos hayan dicho haya sido mentira. Ahora, si por el contrario hubiese sido verdad, de igual manera es la Lashon Hara, tiene otras características que vamos a ver más adelante. Pero ya por difamación, ya la difamación es visto pues como la Lashon Hara y tenemos que cuidarnos muchísimo de eso. Sobre todo cuando el mensaje viene de personas de autoridad, de personas maduras, serias, que te hacen comentarios acerca de otro, cómo dudar que lo que esté diciendo esa persona sea mentira. Pero qué tal si es mentira y yo vuelvo a repetir el mensaje. Si es por difamación, es visto como la Lashon Hara. Sigamos. Ajá. También otra forma de la Lashon Hara lo vemos con el regilut, que tiene relación con el chisme.
así sea verdad la información, la noticia que estamos recibiendo, el ser multiplicadores de ella ya tiene que ver con un chisme. Y toda práctica de chisme es vista como lashon hara. Ya sea que la información negativa que transmite sea sobre conceptos espirituales, porque entonces entran como una gama de direcciones, ¿no? A ver, como una serie de dimensiones, quiero decir, ¿no? Voy a partir por la espiritual. En lo espiritual, por ejemplo, cuando se falla el cumplimiento de algún mandamiento, vemos que una persona de pronto no está cumpliendo con un mandamiento y juzgamos a la persona por no haber cumplido con el mandamiento. Ese juicio puede ser contado como lashon hara, ¿sí? Porque no sabemos las razones por las cuales la persona falló a ese mandamiento en el carácter espiritual, o porque es que no lo está cumpliendo, ¿sí? Es fácil aseverar que al ver que no se está cumpliendo, yo empiezo a emitir juicios. Entonces, en el orden espiritual puedo caer en lashon hara ante un ejemplo como ese. En las cualidades, el ser arrogante, ¿sí? Perdón, el señalar a alguien como arrogante, el señalar a alguien como flojo, enojón o que sufre de ira, el que sea una persona sucia, cualquier calificativo que demos a otra persona, digamos, desde la trivialidad, señalamientos hacia las cualidades, tiene que ver, en este caso, con lashon hara. A nivel corporal, falta de virtudes o deficiencias, ¿sí? Los errores del otro, ¿no? Por ejemplo, la falta de inteligencia, señalar a alguien de que no es suficientemente inteligente o que es corto de mente o que tiene deficiencia de algo, deficiencia de fuerza, señalar a alguien de que es débil, que no es bello o que no es bella, decirle a una persona, mira, no, tú realmente eres fea. Eso es visto como lashon hara, ¿ok? Señalizaciones sobre la agilidad, sobre las agilidades, la riqueza, el poder, sobre defectos físicos como una cojera, un defecto a nivel corporal, por ejemplo, una persona con limitaciones físicas o que sufra alguna discapacidad, y la señalamos, eso es visto pues como lashon hara. Que sea enfermizo, entre otras, a nivel corporal y que lo señalemos, es visto como lashon hara. Será también considerado como lashon hara la prueba clara a todo esto. Y es que si tan solo pensamos cómo reaccionaríamos nosotros al enterarnos que alguien nos comentó sobre nosotros esa misma deficiencia, ¿cuánto nos molestaría? Entonces ponernos en el lugar del otro, ¿sí? Y esto es una de las medicinas contra el lashon hara, ¿no? El generar empatía, ponernos en el lugar del otro. Qué fácil es reírse del otro, pero qué difícil es saber que se están riendo de mí cuando se están refiriendo, por ejemplo, al mismo defecto que pueda tener. No, nos avergüenza, nos molesta, nos llena de tristeza. Y eso mismo, esa misma emoción es la que manifiesta la persona a quien estamos señalando. Entonces, de todas, tenemos pues que evitar. Entonces, antes limitamos en lashon hara solamente hablar mal de alguien, ¿no? Pero es que cuando ya yo califico a la persona de forma directa, así sea en broma, así sea en juego, ya he visto como lashon hara. Y allí tenemos mucho que trabajar, sobre todo en la cultura latina, y permítanme aquí este gran paréntesis, pero me es importante hacerle el énfasis, ¿no? Nosotros en el mundo latino somos muy bromistas, de todos sacamos una broma, el colombiano, el venezolano, en el mundo latino eso es muy dado, ¿no? Por un lado porque se nos acompaña siempre el buen humor, pero por otro lado porque con ese buen humor pues lo alimentamos de todo lo defectuoso que pueda haber en nuestro alrededor, ¿no? Y es sumamente delicado, sumamente delicado. De hecho, usted puede ver en conferencias, en predicadores, que siempre juegan una broma, ¿no? En su jerga, siempre sacan algo a relucir. Y por un lado, entre comillas, qué bueno porque nos hace reír, nos hace romper el hielo, pero veamos el contenido de lo que realmente está produciendo ese buen sentido del humor. Porque si es la burla hacia alguien, señores, es lashon hara, ¿sí? Y ahí tenemos que velar, y con mucha vergüenza debo admitir que en el pasado, Hashem en más de una ocasión me llegó a reprender porque en mis enseñanzas, con algo de jocosidad, no velaba en el hecho de que a veces caí en el terreno del lashon hara. Y profundizando en estos temas, pues el espíritu de Hashem me redargulló y bueno, tuve que aceptar y tengo que modificar mi estilo. Me explico. Ser muy medido.
saber de que no estoy diciendo con esto que está prohibido tener este sentido del humor, por supuesto que no, pero velando en todo tiempo de que no es en detrimento de otros, ¿sí lo ven? Entonces, uno lo hace con el mal del otro, pero si el otro se siente mal, ya te he contado como la shonara. Entonces, ¿qué es lo mejor? Para yo no estar comprobando si le molesta o no le molesta a ese tercero con quien me voy a meter, no me meto con nadie. ¿Me explico? Y preservo mi santidad en cuanto a mi habla. ¿Sí? Y pido a todos, por favor, especial atención en esto, amados, porque nuestra cultura está muy marcada en ello, muy marcada en ello. ¿Sí? Somos bromistas por naturaleza, pero es una naturaleza que no pertenece al Padre. Es una naturaleza terrenal, por supuesto, que no está alineada pues, al reino y a sus valores y tenemos que cuidar muchísimo eso. Continuemos. Amén, amén. Qué bueno. Uy, estoy cerca del tiempo. Ajá, continúo. Otra consideración es hablar mal desde un calificativo a los defectos de bienes, servicios y posesiones. Yo debo reconocer, amados, que entre la gama que puede existir entre los tipos de expresión de la shonara, esta la aprendí recientemente, ¿no? Hablar mal en cuanto a calificativos de bienes, servicios y posesiones. ¿Cuántas veces la conexión a internet o la conexión del teléfono o algún bien que compramos que no satisface nuestra necesidad, ¿no? De una vez la etiquetamos, esto sí es malo, esto no sirve para nada, ¿no? Cuando vemos en las obras públicas que el gobierno está haciendo algo que no es del todo bueno, lo calificamos de algo negativo. Señores, eso es la shonara. Eso es la shonara. Y vaya que ahí necesito vivir una escuela, porque casi que ponerme un tirro en la boca, porque cuando vemos algo malo, pues de inmediato pasamos a emitir el juicio. Porque la verdad es que está mal, pero el punto es que no es problema tuyo. Entonces tienes que callarte y cuidar y velar por tu santidad, ¿no? En cuanto a lo que hables, ¿no? Allí pasamos a ser muy ligeros. ¿Continuamos? Ajá. Existen comentarios que aparentemente no son la shonara, sino al contrario, son alabanzas, ¿sí? Son cosas buenas. Sin embargo, para ser permitidos dependerá sobre quién se habla. Voy a poner aquí un ejemplo. Y esto también lo aprendí recientemente, mis amados. Este es un ejemplo, ¿no? Salomón gasta para Shabbat $500 de pesos perdón, 500 pesos cada año, ¿verdad? Ajá. Si Salomón es una persona, Cada semana. ajá. Si Salomón es una persona de pocos recursos, eso es una alabanza. ¿Por qué? Porque aún teniendo pocos recursos, él hace su mayor esfuerzo por celebrar su Shabbat a todo dar. Entonces, una alabanza, eso es bueno. Pero si es una persona adinerada, puede ser la shonara. ¿Sí? No estoy hablando de algo malo, pero en cuanto a la persona, en cuanto a sus posesiones, para ese ejemplo, si es una persona muy adinerada, resulta ser que 500 pesos es poco. Entonces, que yo lo diga, que yo lo mencione, puede ser contado como la shonara. ¿Sí? Otro ejemplo rápidamente que me viene aquí a la mente, que lo leí hace un tiempo, si le reconocemos a alguien que lee mucho las escrituras, ¿no? Lee mucho, es muy estudioso de la escritura y eso lo alabamos, eso es bueno en un sentido, ¿sí? Pero resulta ser que esa persona está desempleada, es un holgazán y lo que hace es puro leer. Si eso es así, aunque mi alabanza no tiene un tilde negativo, resulta que eso no es verdad en la persona. Por lo tanto, es contado como la shonara. Ve usted ese ejemplo, ¿sí? Por el contrario, si es una persona que está muy ocupada y que aún con todas sus ocupaciones del día, él abre un espacio para estudiar la Torá y yo doy esa alabanza, esta persona estudia mucho la Torá, a pesar de sus ocupaciones, eso es bueno, ¿sí? Porque él tiene, a pesar de no tener tiempo, él hace su mayor esfuerzo por estudiar la Torá o por estudiar pues la Biblia, ¿no? Entonces, ahí también tenemos que ser cuidadosos con las alabanzas que damos de otras personas. Tenemos que conocerlo muy bien para en un momento dado dar ese reconocimiento y que este no se convierta en la shonara. Sigamos. Ajá. Hablar mal. Ajá. Aquí lo repetimos el punto. Ajá. Continuamos. Ajá. Decir maledicencias. Ajá. Decir maledicencias, groserías. He conocido creyentes que trivialmente, pues, hablan grosería, ¿ok? Quizás se miden un poco, pero hablan grosería al final. Hace unos años me topé en una conversación donde naturalmente ellos hablaban así con grosería y le eché tremenda exhortación a todos. O sea, no puede ser, no puede ser. No es que a veces uno, no puede ser, no puede ser, ¿sí?
Y eso es contado también como lashon hara. Y en ese momento no lo dice propiamente por lashon hara, sino que se ve muy mal. No se distingue la diferencia de tu habla en comparación a una persona no creyente en el Señor, no siendo discípulo de Yeshua, que hable pues con groserías, ¿no? Entonces, debemos velar mucho en ello y saber cuál es el calificativo de las cosas. Porque hay palabras que en sí mismos, según la cultura, no es propiamente una grosería, pero su significado en el fondo obedece a algo negativo. Tenemos que cuidar de eso, ¿sí? Si sé que en el fondo tiene un valor negativo para los oyentes, yo debo hacer, así sea, que no sea grosería, yo debo velar por no decir esas palabras. ¿Ok? ¿Seguimos? Ajá. El poder de las palabras. En Proverbios, en el capítulo 18, a pesar de que no aparece aquí en pantalla, me viene ahorita a la mente, dice que en nuestra boca está el poder, ¿verdad? En el poder de la lengua, ¿verdad? Está el La vida y la hecho, muerte. ajá, está el poder de la vida y la muerte. Entonces, ciertamente, al leerlo nos viene una idea principal, claro, si hablo cosas buenas es bueno, si hablo cosas malas, bueno, trae perjuicios, trae consecuencias, pero desde la perspectiva del lashon hara, el peso de esa palabra, amados, yo ruego al Padre que les revele en su espíritu lo que significa que en nuestra lengua está el poder de la vida y de la muerte, pero desde el lashon hara, para que tú midas bien los dichos de tu boca, ¿sí? Sigo aquí en pantalla. Recordar los pecados anteriores a una persona o de una familia, aunque hayan hecho ya teshuvá, se hayan arrepentido sobre ellos, es contado como lashon hara. ¿Okay? Tú conoces el pasado de una persona y aún en la confianza, a pesar de que sea tu amigo, un momento tú se lo echas en cara, aún desde la broma, es mal visto, es lashon hara, es lashon hara. Ajá. Sigo sobre el poder de las palabras. Con una palabra irresponsable, creas discusiones y peleas, ¿ok? Con una palabra cruel, creas heridas. Con una palabra de resentimiento, creas odio y rencor. Con una palabra brutal, matas a una persona. Con una palabra amable, por el contrario, alegras. Con una palabra alegre, animas. Con una palabra oportuna, haces liviar la carga. Con una palabra de amor, curas y traes felicidad. Las palabras existen, maldicen o bendicen, destrozan o ayudan, matan o salvan. Si todas nuestras palabras son amables, los ecos que escuchamos también lo serán. De ti depende si las usas para bien o para mal, tanto para ti como para los demás. Cuidas tus palabras, ellas tienen poder. Definitivamente que sí. Ellas tienen poder. ¿Sí? ¿Sigamos? Muy bien. El lashon hara está prohibido para todos, adultos y niños. A veces no es que él está niño, no, corrija desde muy temprana edad eso. De hecho, hay un consejo que se nos da acá, que es que se debe enseñar a temprana edad, entre los 6 a 7 años aproximadamente, según la inteligencia, capacidad, madurez obviamente infantil del niño, ¿no? Y comprensión de ellos. No se debe hablar mal de nadie, ni de familiares, ni de amistades, ni de extraños, ni de personas fallecidas. Y se me olvidó acotar acá, ni siquiera de sí mismo. Ese fue otro llamado de atención que el Eterno me dio hace un tiempo, ¿no? Que a veces cuando cometí un error o alguna torpeza, llegaba y me calificaba de forma negativa. Por ejemplo, si soy tonto, un ejemplo, ¿no? Eso que aparentemente es algo trivial, no tiene mucho poder y tiene una demanda de parte del Eterno. Si el Eterno no te echó tonto, ¿por qué razón te tienes que decir que eres tonto? Entonces debes cuidar mucho eso con respecto a tu persona, con respecto a tu entorno, como lo vemos acá, e incluso con personas fallecidas. No es que en nombre que la persona falleció, entonces tengo el derecho a hablar mal de la persona, ni siquiera eso. ¿Ok? Con nadie se debe hablar lashon hara, aún con amistades de confianza. E incluso, y por favor no me apedreen acá, porque es difícil de digerir, incluso con la pareja. ¿Sí? Sabemos pues, quienes estamos casados, que bueno, esa ayuda idónea, sea la cabeza o sea la costilla, ¿verdad? Sea mujer o sea el hombre, qué cosas confidentes no compartir, ¿no? Entre pareja, ¿no? Por supuesto que se maneja mucha información íntima, pero
Eventualmente sucede, y esto es propio de cuidar, por favor, a la audiencia que es casado, tome esto en cuenta, y la que no es casada también, para que cuando se case también lo tome en cuenta, ¿verdad? Es vital, amados, ser cuidadosos, sobre todo en nuestro rol de dirigir una comunidad. Si a mi esposa, a alguna de las mujeres de la congregación, le confía algo pues de su naturaleza, de un problema muy propio, muy íntimo, digamos, de carga femenina, eso es reservado y preservado para ella. ¿Ok? Ella no tiene por qué razón contarme eso. Gracias a Hashem, agradezco al Padre por mi esposa, es una mujer muy prudente en ese aspecto, más allá de estudiar estos principios, pues siempre, ha sido siempre una mujer que le marca la ética en ello y ha sido respetuosa de eso, ¿no? Y de igual manera hacia el hombre, si los hombres o un hombre vienen en un momento particular a contarnos algo, una lucha espiritual, personal, hasta carnal que pueda tener, hey, es de preservación propia de hombres, ¿ok? ¿Y por qué esto es importante, amados? Y por favor, estos minutos después me lo cargan a mí, pero esto es importante acotarlo, ¿no? A ver, no es un tema solamente de guardar el secreto, escúchenme. Tranquilo, tranquilo, mi hermano, es importante. Ay, creo que le cerré el micrófono sin querer. Perdóneme. Tranquila, perdonada. Escuchen esto, mis amados. No es un tema solo de guardar el secreto, ¿sí? Hombre, mujer, aquí, hombre, mujer. No es un tema solo de guardar el secreto, no, es que ella sé que es una tumba y no lo va a decir a nadie. No es un tema del secreto, es un tema de la idea que se va a formular la persona de esa otra persona, ¿sí? Entonces, coloco el ejemplo, si el mejor amigo de tu esposo le cuenta que su lucha es sobre drogas, ¿verdad? Y llega este hombre y le comenta a su esposa que su amigo está en droga y que su peor lucha es la de droga, ya a partir de allí, vamos a estar claros, la confianza no va a ser igual. ¿Y por qué cambió eso? Porque caíste en la shonara. El tema es que caíste en la shonara. ¿Ok? Entonces, ¿qué temas sí se pudieran compartir entre esposos? Aquellos que no van en detrimento sobre una persona. ¿Ok? Y aquellos que de alguna forma, ¿cómo explicar esto, no? Es trascendental para esa familia. ¿Sí lo ves? Por ejemplo, eh, el problema, a ver, ¿cómo explicar esto? El problema de un hombre en relación con los niños, un ejemplo, ¿no? Y que es miembro de la familia. Yo tengo que alertarlos si yo tengo hijos pequeños, ¿sí? Por un principio de advertencia, de cuidado, de protección. Eso es muy diferente, ¿ok? Pero otros temas que no me van a afectar a mi esposa ni van a afectar a mi familia en relación al problema que está atravesando una persona, no tengo por qué razón compartirlo con él. Ahora, el no compartir la información no es un tema de desconfianza, no, sino de preservación, de ética. Amén, mis amados. Es un principio de preservación y de ética. Amén, ¿Ok? El amén. ser cuidadoso en ello. ¿Ok? Bien. ¿Dónde vamos? Ajá, entonces, cuidado allí, ¿no? Con las personas de confianza y con las amistades. Hay un principio en la comunicación social. ¿Ok? Así como tú tienes tu mejor amigo, tus mejores amigos tendrán sus mejores amigos. ¿Qué significa eso? Que cuando tú le cuentas a tu mejor amigo cualquier secreto, ese mejor amigo se lo contará a su mejor amigo. Y al final, nada está blindado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo mejor para esto? ¿Cuál es la máxima para esto? No contar con nadie, desconfiar de todo el mundo, ¿no? Es simplemente no caer en la chonara. No lo comparto y punto, pues, ¿no? No lo comparto y punto. Ajá, lo otro tiene que ver con la madurez. Permítame salir aquí un instante, pero esto es muy, muy importante también. En la madurez con que la persona puede recibir la información. ¿Ok? Porque, por ejemplo, nosotros en nuestro rol de conducción de otras personas, a mí no me avergonzaría que una persona me diga que tiene problemas de droga. Bueno, estás en el proceso, pues, ¿no? De restaurarte, de ser transformado, ¿no? Dime y trataré, procuraré ser un instrumento para ayudarte, está bien. Pero no toda persona está preparada para recibir toda noticia, toda información que tú le des. ¿Ok? Para algunos puede ser un escándalo, pero ¿cómo va a ser? Eso es imposible que pueda suceder. Entonces se queda tan escandalizado que tiene que correr a la primera persona para contarle el mal que el otro le contó. Entonces ahí también tenemos que ser muy cuidadosos en qué compartir y el cómo compartirlo. ¿Ok?
Eh, quiero refrescar por acá el Salmo 34:11. Nos dice, vengan hijos, óiganme, dice, perdón, vengan hijos, óiganme, el temor del Señor les enseñaré. Un fundamento en el temor al Señor, en el respeto al Eterno, tiene que ver con lo siguiente. ¿Quién es el hombre que desea vida? Que desea muchos días ver para el bien, el que quiere ver muchos días de vida, el que desea gozar de una buena vida, le es necesario guardar su lengua del mal y sus labios de hablar engaño. Imagínese usted. Hace un tiempo, Hashem me mostró que mucha gente tenía pocos recursos económicos por su lengua. Bueno, como es su espíritu, yo no voy a poner en duda eso. Pero yo no sabía la razón, el fundamento escritural, yo no lo sabía por qué era. Hasta que un día me topé con este salmo y entendí que un fundamento para estar bien en la vida, entre otros aspectos, por supuesto, de obediencia, es el hecho de guardar nuestra lengua del mal y evitar hablar engaño. Quien es chicharachero, quien es chismoso, usted va a ver el fruto de su vida en cuanto a tener progreso, en cuanto a tener una vida estable. Eso es así. Usted es una persona estable y seguramente una persona que es cuidadosa para hablar, es prudente para hablar, más allá de tener el conocimiento del principio de relación hará, más allá del conocimiento inclusive de su palabra, pues, ¿no? Pero eso marca. Hay veces que la persona está en estados deplorables a razón de este mal, de no guardar su lengua del mal y de hablar engaños. Sigamos. Ya estamos finalizando, mis amados. Que también es contado como la shonara, actitudes negativas. Disculpen. A ver, ¿qué es lo que quise decir? Creo que no lo dejé claro en la lámina, disculpen. ¿Qué induce a la shonara? Escúcheme, ¿qué induce a la shonara? O sea, me estoy posicionando en este punto un paso atrás, un paso antes de cometer el lashon hara. A eso es lo que quise, pues, transmitir en esta lámina, ¿no? Actitudes negativas, ¿sí? Si por todo yo me molesto, si yo soy tan sensible que por todo me molesto, en el momento de la molestia no voy a canalizar mis emociones y cualquier cosa puede salir por mi boca. Y pueden salir cosas por mi boca que no controlé y que dije cosas barbarias. ¿Me explico? Entonces, las actitudes negativas pueden llevarme a la shonara. Entonces, debo inyectarme de actitudes positivas para tratar en lo posible no caer en la shonara por irritabilidades, por el mal manejo de la ira o por molestias. Los celos. Cuando una persona está celosa, siente celo acerca de alguien, esa persona en ese instante, en la mera carne y en el uso de su reptil, del lado del cerebro reptil, esa persona va a apuntar ya a ver solamente lo negativo en esa otra persona. Saque cuenta para que vea usted que es así. Entonces, los celos son impulsadores, ¿ok? Del lashon hara. Otro factor que genera lashon hara, el abak, ¿ok? Abak lashon hara. ¿Qué es eso? Polvo de lashon hara. ¿Qué es el polvo de lashon hara? Inducir a otros a hablar lashon hara, ¿ok? He visto esos cuadros en conversaciones sociales. Llega una persona y dice, por ejemplo, hey, ¿cuánto ¿Tú qué cobraste? piensas de tal cosa? Ajá, está buenísimo, ¿sí? ¿Tú qué tal piensas de tal cosa? Yo Del qué sé, gobierno. normal, del gobierno, del salario, del trabajo, de tu jefe inmediato, ¿sí? ¿Qué piensas tú de tal cosa? ¿No? O Entonces, que al todo lanzar está la muy caro. pregunta, la otra persona está contenida, me siento mal, pero no voy a hablar mal de otro. Pero cuando me hacen la pregunta, escucha, yo necesito responderte. Y es un lashon hara perfecto, es una ecuación perfecta para un caldo de cultivo de maldiciones horribles que se van a generar allí. Y que al final de la conversación, ambas personas van a salir completamente tristes. ¿Ok? De mi país se han ido gente, más allá de la posición económica, se ha ido mucha gente por momentos como este. Me explico, en medio rodeado del lachón hara, de todo lo malo, simplemente no, ¿sabes qué? Me siento tan mal que yo me voy de acá. ¿Ok? No es todos los casos, por supuesto. Habrán casos excepcionales. Pero el abak, el polvo del lachón hara es provocar que se genere el lachón hara. Y en las conversaciones entre creyentes debemos también cuidarnos de eso. Porque no es tu intención el reunirte con otro para hablar lachón hara, pero según las preguntas, los planteamientos, se pueden generar impulsores propios pues para generar entonces lachón hara. Hay que velar en eso.
la arrogancia. Cuando estoy lleno de arrogancia, lleno de orgullo, hay una dureza en mi corazón. Y en esa dureza del corazón yo voy a actuar como un escudo. Entonces, para yo protegerme necesito herir al otro, necesito señalar al otro. ¿Sí? Es como que estuviera en una ofensiva. ¿Sí? Y es cuando una persona te hace una pregunta sobre algo y tú sales con otra respuesta. ¿Por qué? Por arrogancia. Al final es arrogancia. Por cierto, la arrogancia, así como el la Shonara, son, son levadura y hay que sacarla en estos días. Aproveche. El odio. Cuando la persona está llena de odio, jamás va a haber algo bueno en su enemigo, jamás. ¿Sí? Jamás va a haber algo bueno en su enemigo. Bueno, ahí está nuestro maestro Yeshua nos enseña, Jesucristo nos enseña, ¿verdad? Que tenemos que amar al enemigo, no tiene excusa. Tú tienes que amar a tu enemigo, haz el ejercicio para ver si es bueno y si es fácil, ¿sí? Seguro que es bueno, pero fácil no lo es, pero tenemos que intentar. Debes amar a tu enemigo, tienes que hacer planas de eso. Debes amar a tu enemigo. Eso choca en la mente de mucha gente, pero debes amar a tu enemigo. Amando a tu enemigo, evitarás que el odio sucumbe a traer raíces de amargura por un lado y por otro lado hablar mal de otras personas o de esa persona que odias o que es constituido tu enemigo. Escuchar o hablar la shonara. Estoy en una reunión, yo soy una persona muy sumisa, muy reservada, ni me atrevo a hablar mal de alguien, ¿verdad? Pero si alguien está hablando mal de otros y yo conozco a esos otros y yo callo, yo caigo en la shonara. Y allí, permítame compartir un pensamiento que aparece en el Pirkei Avot, en el Tratado de los Padres, en la Ética de los Padres, una obra judía en este caso. Hay un pensamiento con respecto a la shonara que dice, cuando se habla la shonara, mueren 3 personas. Perdón, asesinas a 3 personas. Te asesinas a ti mismo, asesinas a la persona que te está escuchando y asesinas a la persona de quien estás hablando. Imaginen ustedes lo grave y lo crítico de eso. Y para verlo más grave todavía, se cree que el segundo templo, es decir, el templo de Salomón, fue derribado, fue por Lashon Hará en medio del pueblo. El Lashon Hará tuvo el poder de destruir el templo, el lugar donde el Eterno iba a ser morada. Imagínense usted lo dañino que es ese mal en la vida pues, del pueblo, en la vida de una persona. La envidia y los honores. En el caso de la envidia, si la persona está llena de envidia, va a buscar comparativos, va a buscar competencias, rivalidades, y eso le va a hacer expresar la Shonara. Y en el caso de los honores, es que al ya creértelos y no reconocer que si tienes honores, si tienes un motivo de honra, es por causa del Eterno, puede eventualmente convertirte a ti en un Dios. Me explico, en que tú eres el centro. Sí, es más o menos el estilo de vida de muchos artistas, ¿no? Yo soy el centro. Como yo soy el centro, todo el tiempo me tiene que rendir es honores a mí. Ahora bien, como yo soy el centro, el día que algo no salga como yo quiera, ese día pataleo y hablo mal por mi boca, caigo en la shonara. Debemos cuidarnos también de eso. ¿Continuamos? Este es vital porque entonces ya hablamos de, digamos, de todo un prisma, ¿no? Que genera el Lashon Hará, sus tipos, sus características con diversidad de gente, tanto en las escrituras como en la vida cotidiana. Ahora, a donde me quiero enfocar es en cómo disciplinarnos para empezar a dominarlo. O sea, no solamente vamos a hablar de la enfermedad, vamos a hablar también de la cura. Sí, vamos a hablar de su medicina. Entonces, la primera de calle es hacer teshuvá, arrepentirnos, ¿no? Vernos retratados en qué momentos accionamos en el Lashon Hará y en consecuencia arrepentirnos de él. Toda persona al hablar o escuchar Lashon Hará o Rehilut puede llegar a cometer 2 faltas, hacia Hashem y hacia el compañero. Esa es la otra, que cuando cometes el pecado, entonces cometes el pecado contra tu prójimo y también contra el Eterno. Por lo tanto, para hacer teshuvá de ese pecado depende si el Lashon Hará o Rehilut, el chisme, que habló no fue aceptado por la gente y no provocó ningún daño, ya sea físico, económico o emocional, al compañero de quien se habló mal. Entonces solo tendrá que hacer teshuvá como debe hacer sobre cualquier pecado que hace la persona, hijo de Adán, Ben Adán Lamacón, en este caso, en la relación entre la persona y Hashem. O sea, llevando a cabo los 3 famosos pasos de teshuvá, que son, primero, jaratá, un arrepentimiento, realmente arrepentirse de haber hablado o escuchado la Lashon Hará.
practicar vidui, confesar el pecado, confesar hacia Hashem y decirle que se ha fallado en esto. Y escuchen esto, confesarle a la persona de quien se habló mal, ¿sí? Porque confesar al Eterno es fácil, pero confesarle a la persona de quien se habló mal, wow, terrible. Pero créeme, amado, si usted llega a este punto de humillación, Hashem le exaltará como nunca antes. Eso sí se lo aseguro. Y finalmente, abandonar el pecado, que se conoce en hebreo como asibat haset. Perdón, asibat hajet. No basta con ya no querer pecar, sino que se deberá abandonar el pecado por completo. Es decir, alejarse totalmente de cualquier sospecha que tenga cabida o que cabría la posibilidad de pecar de nuevo en ese acto. Un ejemplo, tú identificas que tu mal era hablar mal de otros, pero ese hablar mal de otros se resume en una reunión dominical con tus familiares, ¿sí? Es en esa reunión donde yo caigo en eso, qué fastidio. ¿Qué vas a hacer? Vas a abandonar ese lugar, ¿ok? Cambia. Nos reunimos el lunes, el martes, pero no para hablar mal, ¿no? Sino cambiar el hábito de la reunión, y bueno, procurar entonces hablar bien, ¿no? Y si se trata de personas que son maledicentes, que todo le hablan mal, que todo, ellos nunca tienen algo positivo en su vida, evite esas personas. Esas son personas tóxicas, sin lugar a dudas, ¿ok? Salvo a que tú lleves el liderazgo en la conversación y tú eres quien llevas control de ello. Puede ser, ¿verdad? Porque si llega una persona nuevo creyente, un recién convertido al Señor, que es así de tóxico, estamos llamados a restaurarle, ¿no? Entonces, pero teniendo dominio sobre él. No es que yo voy a salir a edificarlo y yo salgo a destruir la conversación con él. Eso no tendría sentido, ¿no? Pero a veces se puede ver eso, ¿no? Entonces, estos tres actos son importantes. Yo creo que la gente intelectualmente llega fácilmente al arrepentimiento. No, vale, de verdad que hice mal, me arrepiento de eso, Señor, qué pena. No, pero vete a la confesión, también delante del Eterno. Y si fue contra una persona, vete también contra con la persona. Y finalmente, rompe con ese hábito que te llevaba a ese mal momento. Ya culminando acá, les cuento rápidamente un testimonio de unos amigos, hermanos en la fe y amigos de crianza de toda la vida, casi que hermanos de sangre. Recuerdo que cuando llegaba la final de béisbol, ellos se reunían a ver su juego, ¿verdad? Y una vez que creyeron en el Señor, qué bueno, ¿no? Porque se compartía con mayor armonía, con mayor fraternidad, todos en la fe, qué bueno. Y un día voy a compartir con ellos ver la final del béisbol y resulta que en la competencia y en las rivalidades caen opiniones, ¿no? Para mí mejor bateador es este. ¿Quién dijo eso? Ese jugador no es mejor que este. No, este mejor es jugador que este. No, acuérdate. Entonces empezaban con una discusión. Para ellos una discusión sana, pero la verdad es que eso era un cultivo de la Shonara, ¿no? Entonces tuve que hacer un llamado de atención, porque entonces semanas después descubrí que uno de ellos no le hablaba al otro, porque cayeron en una discusión en ese momento, por algo completamente trivial, discutiendo por personas que ni idea en esas personas, en esos jugadores que ellos existen, imagínense ustedes, ¿ah? Peleando por un Michael Jordan sin saber, ¿verdad? De su existencia. O sea, no tiene sentido, ¿no? Pero disputas como esa generaban que las personas dejaran de hablarse, ¿sí? Aquí en Venezuela es muy propio ver familias, ¿sí? Que tienen posturas políticas diferentes y que por esa razón no se habla a la familia, no se trata a la familia. La Shon Ara de por medio está allí presente. Entonces es importante practicar digamos, estas disciplinas que acabo de compartir para ir depurando nuestro corazón y cuidarnos de no caer nuevamente en ese espacio. Entonces, este último testimonio lo compartía porque yo estoy seguro que para una final de béisbol no voy a ir con esas personas. Los amo, los respeto, pero no voy a ir, no voy a correr el riesgo, ¿sí? Entonces eso, pues romper con esas rutinas que son las que promueven ese cultivo del Lashon Hara. ¿Ok? ¿Continuamos? Estamos terminando. Ya aquí finalizando, mis amados, ahora sí, yo quiero invitarles a todos a que oremos esta plegaria. Ay, mi hermano, perdón, se me cerró otra vez el... No Okay, sé qué le doy aquí. Ya, perdón, ajá. es que aquí le Lograron doy algo. escuchar, la siguiente lámina nos refiere a una plegaria que se hace para dominar el Lashon Hara. ¿Sí? A ver. Oración para no hablar mal. Entonces quiero invitarles a todos a que leyendo pues la lámina, lo hagamos pues con cabana, con concentración, pues de orar al Eterno, de que Él siga rectificando nuestra habla, nuestra lengua, ¿sí?
Amo del universo, te pedimos de todo corazón que nos ayudes hoy y cada día de nuestra vida a cuidar nuestra boca y nuestra lengua de tropezar con hablar palabras prohibidas o de caer en la shonara y chismerío. Que pueda cuidarme de hablar incluso de algún particular, más aún cuidarme de hablar sobre acusaciones alguna sobre el pueblo de Israel, que es un grave pecado. Señor del universo, creaste mis oídos para escuchar mis palabras sagradas y palabras de Torah. Sería una lástima que los impurifique escuchando palabras infames, la shonara, palabras prohibidas y palabras vanas. He aquí que me arrepiento, nos arrepentimos de todo lo malo que hemos hablado y te pedimos que nos ayudes a cuidarnos a nosotros mismos de escuchar cosas que no corresponden. Con mayor razón, que pueda cuidarme a mí mismo de no estar en lugares donde se hablen cosas incorrectas. Y todo lo que mis oídos hayan escuchado contra tu voluntad, ayúdame para que me olvide de ellas completamente. Dame el mérito de que mis oídos no escuchen, ni siquiera en forma casual o sin intención, cosas que no corresponden y que solo escuchen cosas de misbat, de los mandamientos. En el nombre de Yeshua, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Sigamos. Amén. 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 Mil Amén. gracias, mi hermano. Finalmente, mis amados, quiero compartir con todos un pensamiento de un libro que habla acerca de la Lashon Hara y que el autor comparte este pensamiento. Perdón, mi hermano, otra vez se me cerró el audio. Es que cierro como el mío y se me cierra el suyo. Ya. Okay. Finalmente, mis amados, ya esta sí, ya ahora sí finalizamos. Les comparto un pensamiento del rabino Yehuda Sigal. Este es un pensamiento que aparece en este libro sobre el Lashon Hara. Y dice así: no ha existido una familia en el mundo que estudia diariamente 2 halajot de Shemirat HaShalashon. Esto quiere decir mandamientos, pero en torno al Lashon Hara, a evitar el Lashon Hara, ¿ok? Que no haya visto grandes soluciones a sus problemas. ¿Qué quiere decir el rabino con esto? Muchos de nuestros problemas, no todos, pero muchos de nuestros problemas tienen su raíz en nuestra habla, en la forma de cómo nos hemos expresado, en la forma como hemos dicho, hemos proclamado, hemos pronunciado palabras en contra de nuestra familia, en contra de nuestros recursos, en contra de lo que Hashem ha permitido que llegue a nuestra mano. Muchas veces lo hemos echado de un lado, ¿no? Con nuestras palabras. Y esa es la razón por las cuales se presentan problemas en nuestra vida. Y dice este rabino que si diariamente estudiamos al menos 2 mandamientos relacionados con ello y nos cuidamos de la Lashon Hara, vendrán grandes soluciones a esos problemas que se pueden presentar a la vida de la persona. Wow, increíble. Señor nos ayude a poner en práctica, a no ser oidores olvidadizos, sino hacedores. Amén. Así es. Muchas gracias, mi hermano. Muchísimas gracias. Creo que vale la pena poder extendernos un poquito más en temas como estos, que como usted lo menciona y cierra aquí, tienen tanta relevancia en nuestra vida y que además se han convertido en algo tan casual, tan cotidiano, que nunca consideramos la trascendencia que tienen. ¿Sí? Entonces, creo que el cuerpo del Mesías y personas como nosotros que nos dedicamos a estudiar un poquito la Biblia, poder detenernos en estos detalles es algo que realmente le da sentido a lo que estamos haciendo, ¿sí? Porque no es solo escuchar la Biblia, sino ponerla por obra. Entonces, muchísimas gracias, mi hermano Rafael. El Eterno lo bendiga, que en su vida, en su casa, puedan vivir esto aún más para que sigan siendo ejemplo y maestros de lo que esto significa. El Eterno los bendiga.